¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente juntos para compartir el tercer tema en esta serie titulado Dios en carne humana. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Al introducir este Evangelio, el Espíritu de Dios motiva al apóstol Juan para que escriba lo que encontramos en el verso 1 al 3. Dice allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué tremendo! Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo y está exaltando quién es Él. Estaba con Dios, era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que si Jesús hubiera sido la primer criatura creada, como algunos tratan de explicar las Escrituras, ya habría algo que había sido hecho sin Él mismo, pero no. En otras partes de la Biblia, cuando habla también el Padre, yo soy Dios, y antes de mí ni después de mí fue formado Dios. ¿Por qué? Porque el triuno Dios es eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero qué interesante cuando vamos al versículo 14 del capítulo 1 de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, amigo, este es el tema más glorioso que podemos nosotros estudiar, y es la verdad más gloriosa que alguna vez pueda haber sido dada en el cielo y en la tierra, que el Dios eterno, todopoderoso, creador y sustentador del cosmos, conjuntamente con su Padre, vino a esta tierra en forma humana y se hizo igual a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos comprender el amor inmensurable de Dios, el glorioso plan de la redención. Él vino como el segundo Adán para salvar lo que el primero había perdido. Qué interesante que cuando el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, en la primera epístola, el capítulo 3 y el verso 16, leemos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, y dice algo más allí: grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Qué interesante que en una ocasión el apóstol Pablo, inspirado lógicamente por el Espíritu de Dios, en la carta que él escribe a los cristianos filipenses, allí en el capítulo 2, desde el versículo 3, de paso, para mostrar esta gloriosa verdad, pero a la vez para que nosotros aprendamos también a ser humildes, a bajarnos de los zancos de exaltación propia, el modelo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo escribe esto el apóstol. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y también en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Qué hermoso! Amigos míos, si queremos caminar con Jesús, si queremos estar de su mano, Él vino para que aprendamos una gran lección. No solamente que Él murió por mí y dio su vida para que su gracia me sostenga, sino me dio el modelo, el ejemplo, para que yo pueda andar en este mundo de la mano del Señor Jesucristo, caminando en sus obras, viviendo
viviendo como Él vivía, haciendo las obras que Él hacía. Hermanos queridos, ese es el sentir y esa es la manifestación de la presencia de Cristo en la vida de cada uno de sus hijos. Pero miren, allí también en la palabra de Dios, por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, fíjense en ustedes, el apóstol San Pablo dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. ¡Qué tremendo! Aquí el apóstol está aclarando por qué en la Biblia le llama el gran misterio. No es un misterio que no está revelado, es un misterio que Dios lo revela. Lo auto se revela a sí mismo, Dios revela en su palabra esta gloriosa verdad. Y cuando nosotros nos ponemos en comunión con Jesús, como dice Él, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces esta gloriosa verdad es revelada. Pero fíjense en qué tremendo lo que dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Qué terrible, amigos míos. La pregunta lógica que surge ahora en toda mente reflexiva es: ¿cómo nosotros podemos conocer esa sabiduría? ¿Desde cuándo comenzamos a conocer esa sabiduría? Miren qué hermoso lo que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, desde el verso 15 en adelante. Dice: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué hermoso! Le escribe a su discípulo Timoteo que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Hasta un niño la puede entender. Dios, cuando ilustraba al gran Moisés y le decía que estas verdades sean puestas en los postes, todo, y le enseñará a tus hijos al acostarte y también a levantarte. Claro, si la verdad de Dios, ese gran misterio de la piedad, hasta un niñito lo puede entender si se lo explicamos en el lenguaje sencillo y puro de la Sagrada Escritura. Pero lógicamente, si se mezclan con las tradiciones humanas o con tantas huecas y vanas filosofías que han trascendido por allí, lógicamente que esto va a quedar oculto, este misterio. Por eso dice Pablo, la que ninguno de estos príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Se levantaron religiosos, se levantaron hombres de Estado y crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros vamos con humildad, con sencillez de espíritu, y si abrimos la Sagrada Escritura, mis amigos queridos, esta verdad gloriosa nos es claramente comprendido. Es por eso que, siguiendo el consejo de Jesús, escudriñen las Escrituras en San Juan 5:39, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero leerles en esta hora dos pensamientos de dos destacados hombres, educadores y escritores. Uno de ellos dice así: la lectura de la Biblia, ha dicho el famoso educador Domingo Faustino Sarmiento, echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Hay otro escritor maravilloso, poeta, dramaturgo y novelista francés, Víctor Hugo. Dijo él: hay un libro que desde la primera página hasta la última es una emanación superior, un libro que contiene toda la sabiduría divina, un libro al que la sabiduría de los pueblos llamó el libro, la Biblia. Esparcí los evangelios en cada aldea, una Biblia para cada casa. Mis amados queridos, escudriñemos las Escrituras cada día.
Cierta vez un joven que vendía Biblia llegó a una casa y claro, la señora salió y cuando el joven le explicó que venía a vender la Sagrada Escritura, ella dijo, ay, ¿usted cree que no está en un hogar cristiano? Acá también tenemos Biblia, le voy a demostrar. Y se fue a su biblioteca allí y sacó su Biblia y venía y de repente se sorprende, mis anteojos los perdí hace 2 años, acá habían estado. Por favor, 2 años sin leer la Biblia. ¿Cuántas veces comes tú al día? Por lo menos, me imagino que 2, mínimo. ¿Y cuántas veces medita para que tu espíritu se te eleve a lo alto? Amigo querido, que Dios te bendiga. Esta es la fuente de vida para que nos preparemos y alistemos para que un día andemos con Jesús por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.